Advertencia. El siguiente programa contiene historias paranormales reales contadas por nuestros invitados. Los sucesos que conocerás a continuación son perturbadores, aterradores e inquietantes. Si eres una persona susceptible y fácilmente sugestionable, considera que podrías tener pesadillas y desbloquear miedos que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea. Abro los ojos, no veo nada, pero tampoco me puedo mover. Entonces, en ese momento se me activa, ¿no? Así como de, no manches, se me subió el muerto. Me paro, siento como si desde arriba alguien me hubiera brincado encima. Buenas noches, amigos del terror. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 17 del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me estés acompañando en este largo viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes en darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideres amantes del terror. El día de hoy es para mí un gusto presentar a mi siguiente invitada que trae historias que son realmente perturbadoras y aterradoras. Así que te presento a Paulina Segoviano. Hola Paulina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Marco, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti Paulina por haber aceptado esta invitación para contarnos unas historias que son realmente macabras. Sé que traes historias realmente buenas Ujú, y pues quiero darte la bienvenida. Esta es tu casa cuando muchas gustes gracias. y pues gracias nuevamente por estar aquí. Y pues quiero comenzar con una pequeña pregunta, Paulina. Ujú. Fíjate que es necesario a veces conocer la perspectiva que tiene la gente que va a hablar sobre algunas experiencias paranormales, qué es lo que opinan ellos del mundo paranormal y sobrenatural, porque a veces nosotros como seres humanos tenemos una perspectiva cuando nos cuentan y tenemos otra perspectiva cuando nos pasa. Y si no nos pasa, tenemos una perspectiva, pues yo creo que totalmente diferente a todas las anteriores que te acabo de mencionar. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta y me gustaría saber si crees en el mundo paranormal, sobrenatural y en los encuentros con el más allá. Mm, Mira, yo considero que más allá del mundo físico en el que nosotros vivimos, convivimos, hay un plano al que nosotros no podemos acceder. Yo lo veo más como energías que no se acaban de mover en el plano físico y que están entrelazándose, ¿no? Que van de un plano al otro, a raíz de cosas que yo llegué a ver, que yo llegué a conocer. Te puedo decir que sí, sí creo que existe algo distinto a lo que nosotros vivimos aquí. Claro Sí que lo sí, creo. y fíjate que mucha gente también que tiene puntos de vista similares al que tú estás comentando, que también cree que sí, no somos los únicos, a lo mejor en este plano sí, ¿no? Porque nos podemos ver, Ujú, pero paralelamente hay otros planos donde nosotros no podemos acceder. Hay personas que tienen cierta sensibilidad que ellos sí pueden acceder a través, pues ahora sí que de alguno de sus sentidos, pero aquí en este plano es lo que vemos. En el otro no alcanzamos a ver nada y resulta bastante complejo. Nosotros que sí creemos en esta parte paranormal, en los encuentros con el más allá, ujú, pues fíjate, es difícil. Ahora, bueno, es difícil comprenderlo, porque realmente no hay una explicación que sustente cada uno de los fenómenos. Ahora imagínate las personas que no tienen nada de eso, que simplemente les pasa y se acabó. O sea, resulta bastante complejo y es muy complicado tratar de encontrar una explicación, por lo que mucha gente a veces cree que es mejor no creer en ello, porque así ujú, no salen de su zona de confort, así no tienen que complicarse la vida tratando de pensar por qué escuché esto o por qué vi esto. Pero un hecho es de que sí existen. A mucha gente le pasa y no podemos estar todos de acuerdo, pues para inventar cosas, para decir mentiras, ¿estás de acuerdo? sí, claro. Sobre todo porque estamos muy acostumbrados a creer solo en lo tangible, ¿no? En lo que se puede tocar, lo que se puede ver. Em, Regularmente estamos acostumbrados a que si no lo veo, pues no existe. Entonces, hablamos desde la experiencia, ¿no? Si me ha pasado, tengo una opinión, si no me ha pasado, pues regularmente guardo esa opinión o prefiero decir, no, no existe, no pasa. Como dices, es dependiendo de si te ha tocado, si no te ha tocado.
va por ahí. Sí, las opiniones pueden ser muy variadas. Y Ujú. pues dado de que tu opinión es completamente orientada hacia lo que queremos escuchar en este canal, que son las historias aterradoras por las que pasa la gente cuando tiene encuentros con el mundo del más allá y lo sobrenatural, dado de que tú confirmas de que sí has tenido experiencias sobrenaturales, pues, ¿qué te parece si nos cuentas algunas de tus experiencias? Sí, mira, yo soy de Guanajuato, toda mi familia es de Guanajuato capital y, eh, Guanajuato a mí siempre me ha parecido un lugar, más allá de lo turístico, más allá de lo bonito que la gente lo visita, porque, pues, es muy bonito, es muy atrayente. Guanajuato por sí solo, pienso que mucha gente lo asocia con leyendas. Guanajuato son leyendas, Guanajuato está plagado de leyendas por donde el callejón por donde tú subas, hay una leyenda que explica por qué el callejón se llama de esa forma. Pero, particularmente, pues, las experiencias que yo he tenido, de las que te voy a platicar, pues, han sucedido en la casa de mis abuelos, que es la casa en donde actualmente viven mis papás. Siempre hemos vivido ahí. Bueno, vivimos ya como tal ahí en esa casa, más o menos desde hace como 18 años, más o menos. Y han pasado cosas muy Muy turbias. impactantes, turbias, ajá. Em, una de ellas, por ejemplo, es siempre hemos sabido que ahí en la casa hay algo. Una presencia, no sé realmente cómo decirte, presencia, fantasma, ente. A la casa llegaron a ir varias personas, para limpiarla. Al principio, pues, la familia creía que iba a ser algo sencillo, aunque ya tenían muchos años viviendo ahí, padeciendo siempre, pues, como a lo mejor cosas muy inocentes que hacen los fantasmas, ¿no? Cosas que vemos que movieron cosas, escucharon ruidos, prender y apagar la tele. Sin embargo, las cosas, si se hubieran quedado ahí, pues, no pasaba nada. Sin embargo, las cosas escalaron un poquito. A la presencia, te digo, nos llegaron a decir que era la persona que fue, nos dijo que ella sentía que era la presencia de un hombre, que era una energía masculina, pero que la sentía como con mucho resentimiento, como con mucho enojo. Entonces, Okey. esta presencia regularmente tenía no sé, desarrolló la capacidad, la habilidad de tomar la forma de las personas que vivíamos en esa casa. Te platico, por ejemplo, algo así que me pasó. Cuando yo estaba en la universidad, eh, una vez, me fui sin permiso a una fiesta. Entonces, estaba teniendo, tú sabes, ¿no? En la adolescencia, pues, te enojas con tus papás, te traes como Ujú. esa tensión natural de la adolescencia. Entonces, aquella vez no me habían dejado ir, yo me fui sin permiso, y cuando regresé, ya, pues, ya era bastante tarde, eh, aquí sí te tengo que mencionar, físicamente la casa, eh, por fuera es una puerta pequeñita, o sea, es chiquita. De hecho, ahorita, ya como pensándolo, tienes que pasar de lado para poder entrar, o sea, no puedes entrar así normal. La casa te obliga a hacer movimientos o tener una dinámica como diferente. ¿Por qué? Regularmente las puertas de entrada a las casas siempre son hacia adentro y a la derecha. Ajá. Entonces, en esta casa no, en la puerta de entrada de la casa no. La puerta abre adentro hacia la izquierda. Entonces, Ah, al qué raro. momento que tú entras, es como antinatural el movimiento, porque tienes que pasar la vista por donde hay un cuarto. Ahorita te platico qué pasa con ese cuarto. Eh, Te digo, ese día que yo me voy a la fiesta sin permiso, cuando regreso, meto mi llave, aparte la puerta es como medio escandalosa, meto la llave así como Para que no para se que den cuenta. no se den cuenta que estoy llegando, porque ya era Ujú. bastante tarde. Y cuando abro la puerta, me hago ese giro, ¿no? Que te digo como muy antinatural, no sé. Cuando me incorporo para subir una escalera, veo que hay alguien recargado en un pilar, así en esta posición.
Y yo vi desde ahí abajo, porque la casa es así hacia arriba, yo vi que era mi papá, así, con sus brazos cruzados. ¿Qué dijiste? Ya me va a Y yo regañar. dije, ya valió. O sea, dije, no, pues ya. Me fui, ¿no? Mentalizando al regaño, ahorita me va a sermonear, me va a decir, bueno, total. Entonces, conforme voy subiendo, me voy acercando, me voy acercando y me voy acercando. Y cuando voy, estoy a una distancia que te gusta, de unos 4 escalones de donde está él, veo que entra a la casa. O sea, como que se despega del pilar ese que hay ahí y entra a la casa. Entonces, yo voy con la cabeza así hacia abajo y cuando me doy cuenta, la puerta estaba cerrada. Entonces yo todavía me empiezo a indignar porque yo dije, o sea, sí me merezco un regaño, pero ¿por qué me cierra la puerta? O sea, entonces la puerta estaba completamente cerrada. Eh, si tú entras así, entras y solo la cierras, la puerta realmente se queda como entreabierta. Ujú. Pero ahí sí tuve que meter la llave y yo dije, o sea, si mi papá acaba de entrar, como porque, bueno, entro a la casa y justo cuando voy entrando y voy a subir la escalera, escucho a mi papá roncando. Y yo así de, pero lo acabo de ver, o sea, estaba él recargado ahí así, como se acaba de meter y Sí, ya, no no. te hacía lógica. Ajá, entonces yo dije, o me está engañando, se está haciendo el dormido. Entonces, regularmente yo con quien me acercaba y le decía, ya vine, pues era mi mamá. Entonces yo dije, me acerco con mi papá, ¿no? Así de, ya vine. Mi papá despertó, tú te puedes dar cuenta muy fácilmente cuando una persona finge que está Sí, dormido. claro. Mi papá no, mi papá se despertó así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y, ya vine. ¿Qué hora es? No, pues van a dar las 5. Mm, y me hizo la cara, no la mueca, así de, te había dicho otra hora, yo, pero no estabas allá afuera. O sea, yo toqué a mi papá cuando lo moví, yo lo toqué, estaba calientito, o sea, estaba como, no se había movido él de su cama. O sea, entonces, para mí fue la persona, fue el fantasma, o sea, no había de otra. Regularmente cuando yo salía de las clases, te digo, estaba en la prepa, en la universidad, eh, la casa tiene una disposición, no sé realmente por qué mi abuelo lo dispuso de esa forma. La casa es muy grande. Entonces, adentro de esa casa hay 3 casas. Está la casa de mi abuela, que es la parte de abajo. Entrando, luego hay un cuarto. Ese cuarto lo ocuparon mis papás cuando se casaron. Pues, en Guanajuato las propiedades siempre han sido bien caras, bien costosas. Entonces, mis papás se casan y llegan a vivir a la casa de mi abuela. Pero como todavía no estaba construida la parte de arriba, llegan ellos y viven en ese cuarto. Entonces, eh, te digo, ese cuarto es lo primero que ves, pero es un cuarto muy chiquitito, está pequeñito. Luego están unas escaleras. Mi abuela siempre ha tenido un montón de plantas ahí a los lados de esas escaleras. Y así naturalmente, cuando tú vas subiendo, ahorita que ya está todo construido, pues ves los 2 balcones de la casa de mis papás. Me llegó a pasar en muchas ocasiones que al momento de yo abrir la puerta para entrar, veía así directo el balcón de la casa de mi casa y veía como que alguien recorría la cortina, así como para a ver quién llegó. Entonces yo entraba, yo decía, ¿por qué mi mamá está en la casa? Mi mamá ahorita está trabajando. Llegaba a la casa, entraba y ya vine, nadie me contestaba. O luego me sucedió también en muchas ocasiones que mi tía que vive está en mi casa y justo enfrente está la de ella, me veía entrar y, ¿a poco andabas afuera? Sí. No, es que yo te vi, saliste y estaba la tele prendida y se escuchaba como que estabas moviendo platos y todo eso, ¿no? Entonces, me llegó a pasar a mí también de ver, que había alguien en la casa o de mi abuela o de mi tía, escuchar ruido, escuchar movimiento. Varias veces las escuché como reírse, platicando y en realidad no eran ellas, porque luego ellas llegaban y andaban en el mercado, andaban en misa, habían ido a recoger a mi prima. O sea, a esta figura, ente, fantasma, le gustaba, le gustaba y desarrolló la capacidad
de tomar la forma de las personas que estábamos ahí. Oye, y por ejemplo, a mí me surge la duda de, tú en esos momentos, ¿qué sentías? Porque lo veías, tratabas de dar como alguna explicación, por ejemplo, en este caso de tu papá cuando llegaste de aquella fiesta Ujú, y que pues hiciste tú como pequeñas pruebas para saber si tu papá realmente era el que estaba ahí ajá. esperándote. Y pues yo me imagino que deduces que realmente no era él. Y después este otro suceso que me cuentas, eh, ¿cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú piensas en ese momento? ¿Te da miedo? ¿No te da miedo? Porque mira, cuando pasan esas cosas, realmente nos sentimos acechados. O sea, hay alguien que está en una casa donde nosotros dormimos, donde nosotros comemos, donde nosotros Sí. estamos. O sea, hay alguien que no podemos ver 100% todo el tiempo como nuestros familiares y Ujú, sin embargo, él sí nos puede ver a nosotros. exacto. Eso es lo perturbador, que él sí nos puede ver a nosotros y nos puede ver a qué hora salimos y a qué hora entramos. Entonces, al menos yo en mi posición diría, pues sí, se me sacaría de onda y estaría con el temor de a ver en qué momento se Ujú. aparece, en qué momento regresa, ahora qué forma va a tomar. ¿Cuál era tu pensamiento en ese momento? O sea, ¿qué pensabas acerca de eso? Pues mira, así pensándolo, reflexionándolo, llegó un punto en donde ya no me daba miedo, pero sí era como el la desconfianza, ¿no? De con quién hablé, con mi tía o con el fantasma, Ok. o a quién vi pasar. Así, sí, no te voy a negar que sí me causaba, como el susto, ¿no? Así de, "Ij". Yo vi que se asomaron, pero pues no hay nadie. Entonces, siempre estaba más que el miedo, era la desconfianza de si era mi tía, si era mi abuelita, se metió alguien a la casa, hay alguien adentro de la casa O o sea, qué. me estás diciendo que llegaste a hablar con esta entidad. O sea, ¿llegaste a cruzar palabras, alguna Yo conversación? pienso que sí pudo haber pasado porque, te digo, muchas veces yo llegué y fue así de: "Hola, tía", y meterme yo a mi casa. Y luego estar yo acá, no sé, escribiendo en la computadora y escuchar que mi tía llegaba con mis primos. O sea, y me respondía, ¿no? Así, ay, hola, ¿cómo te fue? No, pues bien, ah, qué bueno. Y ya yo me metí a mi casa. Pero nunca te respondían. No, más allá del, ah, qué bueno. Ujú, sí, no, no. O sea, lo básico, o sea, Lo, lo que cualquier lo persona muy contestaría. O básico, sea, no hay ajá, manera de poder ajá, dudar sí. con una contestación tan habitual y tan normal. Sí, fíjate que pasa algo interesante ahí en la casa, porque la familia de mi papá tiene una forma de ser, como muy rara. Entonces, rayando a veces como hasta en lo indiferente, ¿no? Ok. Entonces, Fríos. fríos, muy fríos, ajá. Entonces, por eso te digo, era como la desconfianza de, ¿quién era? O era el fantasma, o era mi tía, o así. Pues mira, eso es muy interesante porque pues realmente tú no esperas eso. O sea, esperas un fantasma que te mueva las cosas. Ujú, Pero ya en el momento en el que esa entidad, ese cúmulo de energía se puede, convertir en alguna otra figura que tú conoces ahí en tu casa, sea familiar, sea un amigo, ujú, sea alguien que tú conoces, que no puedes dudar de él, pues es escalofriante porque, mira, ¿por qué lo hace? Es una pregunta que a lo mejor no vamos a poder contestar. No se sabe, ni siquiera ujú, tienes la certeza de poder desenmascararlo en el momento, claro. porque sucede y ya cuando te quieres dar cuenta ya no está, Ujú, ¿sí? ¿Cuál es su intención de hacerlo? Pues no, o sea, realmente no sabemos cuál es el objetivo que quiere esta entidad, pero de que está allí y sí ha de sí. tener algún propósito porque no puede solamente hacerlo sin nada y ya. Aquí lo interesante es que a veces uno se acostumbra a ese tipo de sucesos. Ujú, Lejos de que te dé miedo, te acostumbras a coexistir con exacto. con esas presencias. Pero mira, aquí hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es la siguiente, yo lo comenté en un episodio anterior. Pues sí, como ventaja puede ser de ya no me la complico. La verdad es que pues que exista allí mientras no me haga nada, se Ujú, acabó y que agarre toda la casa si quiere.
yo me hago el de la vista gorda y no existe para mí. Ujú. Y ahí va a estar, ahí va a coexistir contigo esa entidad. La desventaja es que no tenemos por qué acostumbrarnos a vivir con presencias que no sabemos quiénes son, no sabemos qué quieren, no sabemos cuál es la naturaleza de estas entidades, porque si bien puede ser una entidad inocente, algo que no te afecte ni tampoco te beneficie, pero ¿qué tal si es una entidad de bajo astral que se hace pasar por alguien para obtener algo a cambio? Para sacar de Ujú. onda a la familia, para meterlos en conflicto, para absorber energía, Así para es. solamente permanecer allí, esconderse, o sea, no sabemos. La verdad, eso es algo a lo que no debemos de acostumbrarnos y sin embargo, a veces nosotros como cultura, pues así lo hacemos. Ujú. Hacemos que sea el día a día, pues, como una convivencia con esas entidades. Y yo tengo otra pregunta, Ujú. ¿qué decía tu familia al respecto? Mira, ahí en la familia eh, no se habla de sabemos que está ahí, pero no es como de: "Ay, mira, hoy pasó esto, hoy pasó lo otro". No es un tema que se toque regularmente. Ujú, Sabemos que pasan las cosas, pero, toda la familia sabe que en algún momento aquí pasa una cosa, se me hace a mí curiosa, porque regularmente este español, vamos a decirle, que lo te digo, lo identificaron como que era una persona proveniente de España, que había vivido durante mucho tiempo ahí en esa casa, eh, a quienes gusta de molestar es a las mujeres. A los hombres no, más que a mi papá. Eh, con ellos, por ejemplo, yo he tratado de preguntarle a mi papá, es muy hermético con ese asunto, te digo, no es un tema recurrente en la familia. Todo el mundo sabe qué pasa, a todo mundo le ha pasado algo, lo ha visto, han pasado muchas cosas, pero no es un tema así de que sea de conversación entre nosotros, no. y, por ejemplo, ¿ustedes le han rezado? ¿En tu familia acostumbran a rezar? Fíjate que antes, era algo común. A mi abuelita le llevaban, no sé si se sigue haciendo, me imagino que sí, llevaban santos a visitar las casas. Entonces, a la casa ahí en la casa de mi abuela, llevaban a San Miguel, ya ves esta figura de San Miguel con Con el el demonio, diablo, ajá. que lo está sometiendo, lo está pisando. Llegó a pasar que a la hora de los rosarios, me acuerdo mucho de una ocasión en la que llevaron a una virgen, no recuerdo cuál advocación de la virgen era, eh, se sacudió la estatua, bueno, la escultura, era una escultura muy alta, muy grande, se sacudió, empezaron a aventar como piedras adentro del lugar en donde estaban No inventes. rezando, O sea, como em, si fuera una versión. ándale, ajá. No. Mi abuelita siempre ha tenido ahí afuera de su casa, siempre ha tenido un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe, pero es lo más pero así que nos juntemos y vamos a rezar y vamos a hacer un novenario, la verdad es que no, Y es que mira, no. ¿sabes qué, Paulina? Yo te comento esto porque, bueno, ya si ustedes viven con eso y están acostumbrados como a este tipo de entidades que se hacen pasar por otros miembros de la familia y que a lo mejor no los perjudica, no ha llegado a transgredirlos, lo cierto es que en ocasiones estas entidades son vórtices para que entren otras presencias, Ujú, para que entren otras energías. Imagínate que tú estás buscando, no sé, estás buscando la parada del camión. Estás en un pueblo desconocido. Ves a alguien que está parado junto a un poste y dices, "Ah, está esperando también el camión, yo creo". ujú, Vas y te le acercas para ver qué es lo que está pasando allí. ajá, Esta analogía te la digo porque posiblemente así es como sucede cuando hay presencias en una casa que llaman a otras, porque allí están y no son, no, una vez una persona que vino aquí al programa nos comentaba que eran las entidades paseantes, esas que van caminando, pasan por tu casa, las ves, te asustan y ya, ujú, no vuelven, pasan de un lado para otro, ni te ven, ni saben que existes, pero hay otras que permanecen allí. sí, ¿Sí? sí, sí, Que son los estacionarios. Entonces, imagínate el cúmulo de presencias que pasan por todos lados y ven que ahí hay más presencia, que ahí hay más energías.
o Ujú. sea, como alimentándose de la misma energía de la casa, de la misma luz de las personas, pues también se van a querer quedar allí. Entonces, yo por eso te preguntaba que si habían rezado, o es más, la pregunta va más orientada hacia esto. ¿Qué han hecho para sacarlo? Mira, a la casa llevaron, sacerdotes, llevaron, eh, no te puedo decir si eran mediums, porque eso pasó hace, muchísimos años. Creo que aquí ya como que nos acostumbramos a convivir con eso. Ahorita, bueno, ahorita hago la aclaración. Eh, sí llevaron a varias personas para, pues, para que vieran, que revisaran qué había en la casa, ¿no? Pasaba una cosa, que en algún momento sí llegó a preocupar, porque este español molestaba de forma muy continua y muy reiterada a mi tía, la más joven, a la hermana más joven de mi papá. Pero no te digo molestar en un sentido de le escondía cosas, le movía cosas, o sea, era agredirla físicamente. Yo me acuerdo cuando estaba muy niña, llegar y ver a mi tía como siempre bien apagada, bien tristecilla. Me tocó llegar y ver que tenía como los chupetones aquí en el cuello, y no era que mi tía fuera como que tuviera novio y, o sea, estaba joven, pero no era de las que salieran y ¿no? Llegó a pasar en una ocasión, eso, si te soy sincera, yo no lo vi, pero sí fue muy comentado ahí entre la familia, eso sí se comentó, llegó a morderla. Entonces, para nosotros eso ya fue, bueno, para la familia en ese momento, te digo, yo estaba muy niña. Sí fue algo preocupante porque ya eran agresiones, de dejarle así El como los mordisco. dedos, y la situación se volvió todavía más fuerte cuando ella tuvo su primer novio, porque ella no había tenido novio precisamente porque luego, pues, la gente, ¿no? Empezaba que: "Ay, que un chupetón aquí, que Ujú. un chupetón acá, que no sé qué". Entonces, cuando ella tiene su primer novio, la cosa esta se enoja, se puso celoso, no creo, no sé, eh, moretones. Por ejemplo, a ella le pasaba eso. A mi tía, que sí tenía su casa en la parte de arriba, que es la que te digo que está enfrente de la casa de mis papás, me ha llegado a contar, ella sí, eso me lo contó ella. Precisamente para cuando iba a llegar su periodo, le escondía las toallas femeninas. O sea, las toallas sanitarias se le desaparecían así. Dice mi tía, yo podía comprarme 10 bolsas y las mismas 10 bolsas se me ¿Y ya no volvían desaparecían. a aparecer? Y ya luego las encontraba luego arrinconadas en algún espacio de la casa. Me llegó a platicar mi tía, yo sacaba así como la toallita y la escondía en un cajón, la metía en un ropero, así. Todas las que yo había guardado se desaparecían. Entonces, te digo, empezó a preocupar esa situación y fue cuando hablaron con esta persona que fue y que fue precisamente quien identificó, ¿no? Que era un hombre que se sentía como la energía de un hombre muy enojado. Nos dijo aquella vez que era muy probable que la persona estuviera enterrada en la casa, Okey. que por eso sentía como que había las familias que habíamos llegado a vivir ahí, como que estábamos, no sé, a lo Invadiendo. mejor invadiendo, Tenían como un sentido de usurpando, pertenencia. ajá, como que se había quedado muy arraigado, entonces, por eso no se quería ir. Mira, te voy a comentar algo, perdón que te interrumpa aquí, porque sí es importante con eso que estás diciendo. Fíjate que comentas que este ser, esta entidad que es un español, que así es como lo describe la persona que tuvo pues la visión y esa información cuando fue a tu casa, Ujú. tiene como un sentido de pertenencia, porque Sí. probablemente esté enterrado allí en esta construcción. Y tiene mucho sentido, porque te digo, una persona que vino aquí, que él ve a las entidades y él sabe, bueno, él se dedica pues a expulsarlas de ciertos lugares y de ciertas personas. Comenta que estas entidades normalmente, cuando se quedan en un solo lugar, que son estacionarios, se quedan viendo lo último que vieron De antes de fallecer. Ujú. Antes,
o de que fueran desvividos, o ve tú a saber la forma en la que pues pasaron a este plano. Esta persona comenta que, por ejemplo, cuando un ente te está acosando o acechando es porque te ve como una amenaza hacia lo que él fue lo último que vio. Si él se quedó en su cuarto o falleció en su habitación, en el baño, en la sala, en el Ujú. patio, eso fue lo último que vio. Ustedes construyen, ustedes remodelan y tú dices, bueno, aquí está la cocina y no sé por qué se aparece aquí. Bueno, a lo mejor en ese momento era su cuarto y ahí fue Es lo último probable. que vio Ujú. y a ti te ve como un intruso y no ve tus cosas. No te ve a ti como con tu casa actual. Él ve lo último que dejó de ver antes de existir. Y este es como este sentido de pertenencia de por qué está esta persona. Es más, te hago la semejanza, como no sé si has visto la película de Los Otros. Sí, 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 sí. Así, o sea, tú Como piensas que son viviendo los su intrusos realidad. y Ujú, ellos piensan que tú eres el intruso, entonces ujú. es una asimilación muy buena porque probablemente así es como funciona. Sí. Entonces, muchas entidades que se quedan así clavadas en un solo lugar están sintiendo ese sentido de pertenencia. O sea, pero no todas. No todas, hay Ujú. otras que van y se adueñan de tu propiedad, de tu casa, y buscan Sí, otro recurso que no es físicamente ahí en tu casa, sino buscan tu energía, tu alma, tu espíritu. sí. Vamos a otro plano, a un plano un poquito más elevado, o sea, no es algo físico, no es algo tangible. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Y te digo, acá lo que sí estaba preocupante, pues, fue lo de te digo, las agresiones estas que había para mi tía en ese momento, porque la más joven. Eh, no se me hace descabellado pensar, por ejemplo, a lo mejor en la normalización, ¿no? Yo como historiadora lo pienso y a mí sí me hace sentido, porque eh, la casa está ubicada en una zona privilegiada allá en Guanajuato. El Mercado Hidalgo nos queda literalmente a 2 minutos caminando. O sea, bajas y ahí está el mercado. Vives a la vuelta del mercado. Arriba. El Callejón del Beso, depende de qué tan rápido camines, por mucho te tardas unos 4 o 5 minutos en llegar al No Callejón del Beso. inventes. Entonces, te digo, para mí, en cierto sentido, creo que también ya es una normalización, a lo mejor una explicación tangible que yo le quiero dar. Eh, la casa está ubicada en una zona en donde solamente un cierto tipo de persona podía pagar para vivir ahí. Entonces, lo pienso y digo, bueno, en 1810, ¿no? Miguel Hidalgo, cuando llega a hacer la toma de la Lóndiga de Granaditas, permite el saqueo en toda la ciudad. Hubo un montón, un corredero de sangre por todos los callejones de Guanajuato. Entonces, te digo, no se me hace descabellado pensar que a lo mejor pudo haber pasado algo ahí cerca, en ese terreno que ahora ocupa la casa. No sé. Digo, a lo mejor es una explicación que yo quiero darle lógica al asunto, ¿no? Sí, sí, es Quiero. que sí tiene bastante Ajá. lógica. O sea, es la cuna de la independencia. Sí, o sea, imagínate Derramamiento de este líquido rojo por ujú, todos lados. Mucha gente que trasciende y otras que se quedan sí, atoradas en una realidad que a lo mejor no saben en qué momento pasaron. Y ahí están habitando las casas de ahí se Guanajuato. quedan. Sí, o sea, yo pienso que en Guanajuato no te vas a encontrar una casa en donde no te digan pasa esto. O sea, en todas las casas te digo, lo emblemático de Guanajuato es eso, ¿no? Las leyendas. Y pues las leyendas surgen de un hecho, surgen a partir de un suceso que te hace, la gente le va cambiando, le va poniendo, le va quitando, Pero no pierden la pero esencia. no pierde la esencia. Entonces, te digo, a mí sí me hace sentido pensar en que pudo haber pasado, a lo mejor la persona, la energía de la persona se quedó muy arraigada ahí en la casa y como dices, pudo haber sido el vehículo para que otras cosas entraran, porque pasa algo bien curioso ahí en la casa, fíjate. Cuando tú estás ahí en la casa, sobre todo afuera de la casa de mis papás, Ok. no es todo el tiempo, es solamente como por temporada. Hay un olor muy, muy, muy feo. Fétido, podrido. Haz de cuenta, sí, sí, ojalá que no se lo imaginen, como de un sudor rancio, Ok. así horrible.
el peor castigo que nos podía tocar a mi hermana o a mí, bueno, a mi hermana casi no, porque estaba muy chiquita, pero así el peor castigo era que me pusieran a lavar allá afuera, porque yo le echaba así los kilos y kilos de jabón y no, o sea, el olor no se iba. ¿Pero había alguna mancha o algo? Nada, O no, sea, nada. simplemente emanaba el olor así Nada, así el repentinamente. olor, y que tú dijeras, bueno, viene de una coladera que hay justo allá afuera, el olor no viene de ahí, el olor está como en ese pedacito, ahí donde yo vi a la Mira. persona ahí recargada, es justo el lugar en donde se siente ese olor. Oye, y junto a ese olor, ¿notaron algo en la temperatura? Es que es en toda la casa, en donde todo está súper frío, o sea, es en toda la casa. Particularmente, fíjate que pasa algo muy curioso ahí con la casa de mis papás. La verdad es que no sé por qué mi abuelo, el papá de mi papá, dispuso que al momento de que él falleciera, la casa se dividiera de la forma en la que se dividió. Eh, Te digo, cuando mis papás se casan, no se casan ya teniendo una casa. Eh, Se casan, llegan a vivir al cuartito este que te digo, en donde mi mamá platica, ¿no? Mi papá siempre trabajó de 8 de la mañana a 8 de la noche. Llegaba él y todas las necesidades básicas las tenían que hacer en la parte de arriba en la casa de mi abuela. Ir al baño, ir a hacer la comida. Para no tener la comida, me ha platicado mi mamá, para no tener la comida ahí, que se enfriara, que luego se aguadaran las cosas y eso, mi mamá prefería esperar a que mi papá llegara y subir a cocinar. Ok. Entonces mi mamá ha platicado que mientras ella estaba por acá cocinando, sirviendo, todo, siempre era como el voltear a ver, ¿no? Porque se sentía como que alguien te observaba. Entonces, a mí sí me llegó a pasar, porque yo sí llegué a vivir ahí en ese cuarto, eh, en la noche era como tocar. No sé qué planes tenían para ese cuarto, pero le dejaron una entrada independiente. Entonces, como la puerta como que no cerraba bien, lo que hicieron mis papás fue poner un ropero grandotote Ujú. tapando esa puerta. Entonces, a veces en la noche, ya estabas tú dormido, ya de madrugada, y pasaban y tocaban así como súper fuerte. Aparte, las puertas viejas de antes, ¿te acuerdas del Sí, metal sí, ese sí. grueso? Tocaban así. Eso yo sí lo llegué a escuchar. Y te levantabas Y te y... levantabas y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya, ¿no? Y pues siempre la explicación de, ay, pues fue un loquito, fue un marihuano, no sé. Entonces, te digo, no sé qué pasa ahí en esa casa, mm, que queda dividida ahí en un espacio. Mi abuelo deja estipulado que ese espacio es para mi papá, para que él construya ahí su casa. Enfrente queda el espacio para que mi tía construya su casa y entonces quedan las tres casas ahí. Ok. Son independientes, cada casa es una casa completamente diferente de Pero en la el mismo otra, pero terreno. en el mismo terreno. Ujú. Entonces, justamente en donde te digo que se presenta este olor es en donde termina la escalera, está mi casa y está la escalera para la casa de mi tía. Entonces, ¿qué sucede? Adentro de mi casa, de la casa ya propiamente de mis papás, no suceden tantas cosas porque la casa, la construcción la supervisó mi abuelo materno, el papá de mi mamá. Y ese hombre era el hombre más amoroso, cariñoso, lindo, una chulada de hombre. Él estuvo supervisándola. Entonces, a mí me gusta pensar que le puso como una especie de cerco energético, espiritual, Sí, no claro. sé. Y vibraba de otra manera. Vibra de otra manera, se siente completamente diferente entrar a la casa de mis papás que entrar a la casa de mi abuela o de mi tía. Entonces, te digo, o sea, ese olor estaba ahí, muy, muy, muy penetrante, horrible, o sea, estando adentro de la casa tú no lo percibías, pero salías, abrías la puerta y Y no, dices que esto era por temporadas. Es decir, que había momentos en donde no se olía absolutamente nada de esto. así es. ¿Sabes cuándo pasaba? Cuando por alguna razón alguna de las personas que vivíamos ahí en la casa estaba atravesando por un problema, por una crisis, por algo. Tú sabes que las personas dejamos una energía
Y si esa energía no es la mejor energía o no tuviste las mejores intenciones, eh, se queda impregnado, ¿no? Ujú. Y como que cuando estás vulnerable es cuando más se acercan a ti como para tratar de, de, de tomarte. No sé, yo lo Sí, veo sí, de esa forma. se aprovechan como de ese bajón Ujú, para poder absorber, porque me imagino que aquí es donde baja tu campo áurico y sí. donde pueden acceder más fácil como a esa parte espiritual tuya, a esa parte energética. Y fíjate que con todo esto que me dices, o sea, no dudo en hacerte esa pregunta. ¿Qué han hecho para sacarlo? Porque, o sea, realmente, Paulina, esta es una situación en donde a mí sí me preocuparía, digo, o sea, fíjate, ¿en qué momento, no sé, muerden a tu tía, luego se aparece esta persona, y luego los olores, y luego hacen esto, y luego lo otro? O sea, es incómodo, realmente es muy incómodo y es Ujú, perturbador, porque además se manifiesta con mayor intensidad cuando los bajones energéticos de cada uno de los miembros de tu familia o alguno esté pasando por esta situación, se hace más presente. Entonces, mira, si fuera un espíritu cualquiera, un fantasmilla y cualquiera que se ujú. anda manifestando, dice la cultura popular, los espíritus chocarreros, Ajá. esos nada más que te mueven cosas y ya te asustan y ya, se fueron, ¿no? Pero esta entidad que tú me estás platicando llega a transgredir. O sea, no solo se manifiesta, no solo hace su acto de presencia con olores, con sombras, Ujú. personificando a alguien de tu familia, sino que transgrede. O sea, creo yo que esta energía está adoptando, eh, alguna otra energía de bajo astral, o alguna de bajo astral está tratando de agarrar a esta como vehículo para Ajá. poderse hacer presente, ¿sí me entiendes? Y eso sí es preocupante, porque las energías de bajo astral, Paulina, son otra cosa, son otro mundo. Y es muy, muy difícil sacarlas de donde están porque se agarran como si fueran garrapatas. Sí, fíjate que no te puedo dar una respuesta certera, así concisa de qué hemos hecho para sacarlo, porque mi familia, te digo, al tener este cerco, que yo lo veo, así de esa forma, en la casa realmente no pasa nada. Todo está por fuera de la casa. Entonces, ahorita, por ejemplo, mi abuela ya es muy mayor. Ahorita creo que justo para este tiempo ha disminuido las cosas que La pasan. actividad. Ajá. Eh, Te digo, llevaron personas, llevaron, sacerdotes. No te sé decir cuántas personas, en qué fechas, pero fueron un montón. Y a pesar de todos esos esfuerzos, esta cosa, ha permanecido ahí. A mí, solamente en una ocasión me tocó lo que ahora le dicen que la parálisis del sueño, que antes le decíamos que se te subiera el muerto. Ajá. Y yo pienso, yo lo asimilé de esa forma, que había sido él, que ¿Como si te lo alcanzó hubiera a inducido? no, o sea, que él estaba así, que literalmente, o sea, en esta parálisis del sueño que a mí me da, me pasó cuando estaba ya en los últimos semestres de la carrera, ya estaba en la universidad. A mí no me había pasado, más allá de lo que te digo de la vez que me fui a la fiesta y estas cosas, no me había pasado otra cosa. Escuchar ruidos regularmente, sí, eso sí. Pero cuando estaba en los últimos semestres de la universidad estaba muy presionada, estaba por lo mismo de la presión de la escuela, la presión académica, desarrollé un hábito que ahora que ya lo pienso en retrospectiva, ya era un hábito muy tóxico, porque yo llegaba de la escuela, estaba todo el día en la escuela, en la biblioteca, haciendo un montón de cosas, y llegaba y me ponía en mi computadora a trabajar. Entonces llegó un punto en donde yo compartí siempre el cuarto con mi hermana. Ujú. Entonces, a veces era quedarme hasta las 2 3 de la mañana escribiendo y mi hermana, pues, realmente no descansaba. Entonces, yo dije: "No, esto ya No mejor es sano. no es sano para ella. Mejor me bajo al comedor, me pongo a trabajar allá, no molesto a nadie con la luz, ni con la música, ni con el tecleo, ni nada". Entonces, lo que hacía era quedarme hasta las 3 4 de la mañana haciendo mis trabajos, mis investigaciones,
y me quedaba a dormir en la sala. Entonces, no te sé decir en qué fecha pasó, pero sí me acuerdo que era final de semestre. Entonces, yo ya había entregado todos los trabajos, ensayos, todo lo que tenía que entregar. Y ese día le dije a mi hermana, vamos a ver una película. Como a las 11 de la noche mi hermana ya me dice, yo ya, bye, ya me voy a subir. Yo dije, no, yo me quedo a ver la película. Entonces me quedo ahí a ver la tele. No sé si alguien, no sé quién bajó, mi mamá, mi papá, mi hermano, no sé. Apagaron la tele. Y en la mañana yo me quedo en el sillón y el sillón daba de frente hacia donde hay una escalera para subir a los cuartos. Yo estoy acostada y regularmente mi manera de dormir es poner una mano sobre mi cabeza. Ujú. Jamás en la vida, nunca, nunca en la vida me quedo a dormir así con las manos sobre el pecho. No sé por qué mi mamá tiene ese trauma de que nunca nos deja dormir así. O sea, iba y Sí. nos quitaba las Mi manos, mamá ¿no? también, el mismo trauma. Entonces es de Mexican mamá. culture. Ajá. Entonces, para ese día, me acuerdo, yo tenía así tanto cansancio acumulado que ese día estaba yo, me acuerdo, acostada sobre mi lado derecho, me volteo y al momento de voltearme mis manos quedan aquí. Cuando estoy así dormida, o sea, en mi mente fue, ¿no? Así como, a mi mamá no le gusta que me duerma así. Y estoy pensando en eso, sin abrir los ojos, y escucho que baja mi papá, baja mi mamá, bajan mis hermanos, y me dicen, hija, vamos a ir por algo de desayunar. ¿Te esperamos? Y yo te digo, tenía tanto cansancio así acumulado que yo dije, ay no, váyanse ustedes, yo quiero dormir. Entonces justo ellos cierran la puerta y siento así, literal, Marco, como si alguien se me hubiera dejado caer sobre las manos, así, sobre mi pecho. O sea, yo sentí el peso de una persona que se me dejó caer y como que se estaba meciendo, así sobre mí. Entonces yo quiero abrir los ojos, no puedo. Eh, Hago todo el esfuerzo que puedo. Abro los ojos, no veo nada, pero tampoco me puedo mover. Entonces en ese momento se me activa, ¿no? Así como de, no manches, se me subió el muerto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me acordé, así en una plática de mi abuelo materno con alguien, que dijo, no, pues es que cuando se te sube el muerto, lo que tienes que hacer es rezar. Entonces empiezo, ¿no? Así de, a ver, no, mi abuelo dijo que rezar, a ver, y empiezo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Y ahí, hasta como que me da el escalofrío otra vez, porque fue escuchar mi propia voz, así burlona, diciéndome, ay, Paulina, esa palabra no existe. Y yo así de, O sea, ¿escuchaste en tu oído tu propia yo voz? escuché mi voz aquí diciéndome, Paulina, esa palabra ni existe. Inmediatamente, de este lado, mi voz, claro que sí existe, así me lo aprendí. Y o sea, y en esa, que luego ya me dijeron que se llaman batallas espirituales, en ese no existe, sí existe, no existe, sí existe. Te digo, yo sentí el peso de una persona meciéndose así encima de mí. Y yo, a ver, no, a ver, vamos, lo tengo que decir completo, yo me lo sé, y Padre nuestro. En el santificado era donde, no manches. O sea, yo escuchar mi risa burlona de, esa palabra no existe, Pau. No, sí existe, yo me lo aprendí así, total. Me ha de haber aventado yo unos 5 hasta que lo dije completo. Justo cuando lo acabo de decir así completo, haz de cuenta que como que se paran y yo me paro, pero cuando me estoy así como incorporando, me voy a sentar, siento como si desde arriba alguien me hubiera brincado encima y me tumban. Entonces yo quedé así en 4 puntos en el piso. Entonces sentía ese mismo movimiento de como mecerse así de un lado a otro, lo sentía y sentía como una mano haciéndome aquí en la nuca hacia abajo, como así. Entonces yo así de no. O sea, y en todo ese, así, no sé cuánto tiempo a mí se me hizo que pasaron horas y horas y horas y horas. En ese estar así toda agachada, yo decía, es este señor, porque yo lo sentía pesado y como que se movían
y con la mano, te digo, la sentí aquí en la nuca. Entonces, O sea, era agresivo. sí, o sea, fuerte, así. eh, Te digo que fue como, sé que va a sonar muy, muy payaso, pero como en la WWE cuando se te dejan ir desde la Ujú. primera cuerda, haz de cuenta, yo sentí que me cayeron así, pero en la espalda y me empezaban a hacer así en la nuca. Entonces yo, Como para restregar tu cara como así en el para, piso. ajá, entonces, ay, mira, me acuerdo y me da porque yo alcanzaba a ver afuera, a mi mamá nunca le ha gustado tener cortinas oscuras. Entonces yo alcanzaba a ver desde la ventana a mi tía moviéndose afuera regando sus plantas. Siempre, 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 yo me imagino que era por lo de la cuestión del olor que te digo que había ahí, Ujú. siempre le echaba agua ahí y nos caía bien mal porque todo el agua se metía a donde está el comedor de mi mamá. Entonces yo veía el agua entrando y yo así, yo sentía que gritaba, yo así de tía, ven, ayúdame. Y no, y no. O sea, así yo toda completamente agachada, me estaba doliendo ya así de la posición que tenía. Y, y yo decía, pero es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué está aquí afuera? ¿Por qué no viene mi tía y me ayuda? O sea, y así, ¿no? Se me quita la sensación justo en el momento en el que escucho que meten la llave para abrir la puerta de mi casa. O sea, yo como que la cosa, persona, no sé, que tenía yo encima, como que se levantó, se paró, y yo también me levanto, pero me levanto y estoy acostada, o sea, yo estoy en la misma posición, jamás estuve en el piso, no sé si me explico. Sí, nada más fue la Fue sensación. la sensación de haberme Yo caído creo que de hasta sentiste como ese desgaste físico al cambiar de posición, sí, 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 supuestamente, ajá. pero en realidad siempre permaneciste de la misma manera. Permanecí, yo, o sea, te digo, yo sentí como que al momento de que se paran de tener las manos aquí en el pecho, me voy hacia abajo, quedo así sobre mis palmas de las manos y mis rodillas, la cosa está así encima de mí. Entonces, justo yo me paro y me veo y veo que estoy acostada, y así en friega me incorporo, me siento. En ese momento mi hermanito estaba chiquito, ha de haber tenido como 6 años, yo creo, estaba pequeñito. Llegó así de, mira, me te compraron un... Y se me queda viendo y fue así de... Entonces yo lo vi y en eso mi mamá también voltea. Ya vinimos, hija, con su bolsita de comida, ¿no? Que me habían llevado el desayuno. Hija, mira, se me quedan viendo, no sé qué expresión habré tenido yo, que mi mamá así de, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo, no, no, pues no, nada. Ah, ¿qué tienes? Y ya no iba mi papá, mi hermana, mira, ¿qué tienes? Y me empiezan a hacer así. Y yo así de, es que no, 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 nada, estaba soñando feo. Y ya, pero todo ese día, era un sábado, yo me sentía como que quedé así, como encorvada. Entonces, ese sábado en la tarde, ¿Sabes qué? Se me figura como la sensación de cuando uno estaba más chico que trae la mochila bien cargada ándale, y te la quitas y aún ándale, así sientes como el como peso todavía. ajá. Y por más que yo me sacudía y como que, a ver, no, no, ya, ya. Ese día en la tarde, yo iba a ver a mi novio. Mi novio nada más nos veíamos los fines de semana porque él era de aquí de León, yo estaba en Guanajuato, me iba a visitar a Guanajuato. Llega, nos vemos y luego, luego lo primero que me dice es, ¿qué tienes? No, nada. No, sí tienes algo, o sea, te ves diferente, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Yo, no, nada. Nos fuimos a comer ese día, estábamos, me acuerdo muy bien, en un lugar que se llama Peters, ahí en Guanajuato, que es un lugar de pizzas. Y yo así, o sea, no, no tenía hambre, no, nada. Y yo asumiendo, no, no, pues estoy cansada, estoy bien presionada, estuve muy presionada por lo de los trabajos del semestre, las entregas. Y mi novio así diciéndome, no, no, es que no es eso, dime qué te pasó, qué tienes. Y ya le conté, o sea, yo no le quería contar porque yo dije, a lo mejor él ni cree en eso y yo le voy a venir a decir eso. Total, le cuento, le platico y me dice, mira, ahorita que acabemos de comer, vamos a ir a un lugar. Saliendo de ahí, pasamos por la basílica, allá en Guanajuato, y me dice, vamos a la basílica. Él durante mucho tiempo había estado en esto de los grupos juveniles, había visto muchas cosas así también paranormales, ¿no? Él estaba en un grupo
en donde se dedicaban a hacer oración, Como grupos de como liberación. grupos de liberación, ajá. Entonces yo no sé qué hizo, a la fecha no sé qué hizo, no sé qué rezos hizo. Me puso así su mano sobre la cabeza y en cuanto él empezó a rezar, a mí me dieron pero muchas ganas de llorar, así como si me hubiera pasado así una súper tragedia, pero era así un llanto que yo no lo podía parar, así de llore, y llore, 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 llore. Y ya, pasó ese fin de semana y mi mamá, como que ya ves que las mamás no siempre sienten así como de, no, como que tú traes algo más. Sí, claro. Te voy a llevar con una señora para que te cure de espanto, porque a ella sí le dije, no, pues es que yo digo que se me subió un muerto, no sé. Ya le platiqué cómo había estado, me lleva con una señora y haz de cuenta que cuando la señora me empieza a rezar, yo estoy sentada sobre un banquito y ella, al momento yo volteo hacia arriba, cuando pasa el huevo por aquí arriba de mi cabeza, o sea, sin tocarme, el huevo truena. Y ya nada más vi yo que la señora hizo como, Como si estuvieras bien cargada ajá, de algo negativo. agarra otro, lo pasa otra vez y ¡puf! Se truena encima de mí. O sea, no me tocó ni nada, se truena. Y pues ya, o sea, me dio como el tratamiento de te vas a bañar con estas hierbitas, vas a rezar tal, vas a hacer tal y no sé qué. Y, y sí me dijo, o sea, ella me dijo, ¿estabas teniendo algún problema o alguna situación? Y yo, no, pues es que estuve muy presionada, estaba mucho, mucho, muy estresada. No, mira que a lo mejor a veces estas cosas pues eh, aprovechan cuando estás en situaciones de mucha vulnerabilidad, cuando estás pasando, atravesando crisis y como que ven así, tienen como un radarcito así, ti, 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 ella, y se van sobre ti. Entonces ya después, la verdad es que ya no me pasó, afortunadamente ya no me pasó nada como eso, pero sí, yo creo que fue lo más fuerte que a mí me tocó vivir estando ahí en la casa de mis papás. Y no, no, la verdad es que no es una sensación agradable. No, definitivamente no, porque se supone que es una casa donde donde llegas a descansar, Ujú, donde llegas a convivir con los tuyos, donde llegas a comer, a dormir, donde haces tu vida. Es en esta pequeña región de ahí de Guanajuato, que es tu casa, ujú. y debería de ser confortable, debería de ser cómoda, debería de proporcionarte felicidad, tranquilidad, pero muy por el contrario, esto está, pues, a la expectativa de lo que pueda pasar cualquier día, de si se le ocurre a esta entidad aparecerse, ya les arruinó todo el día o les arruinó toda la semana, y si no a ti, si no es a ti, es a alguien más. Pero el chiste es que esta presencia siempre va a estar allí y no es cómodo que un lugar donde tú deberías de sentirte en paz, no es una paz siempre, Completa. no es Ujú. completa. Es una paz parcial, y vamos a ponerlos en esta palabra, es parcial hasta que la entidad quiere. Ujú. Entonces, yo por eso te hacía mucho hincapié al principio de qué han hecho para sacarlo, qué opina tu familia, porque realmente esos son parásitos, Paulina, son parásitos energéticos que habitan en las casas y que se pegan a las personas y que así como te pasó una vez, te puede pasar otra vez. Nadie dice que una vez sacando estas energías puedan ser buenas, puedan ser malas de una casa, ya nunca más te va a pasar en la vida. Nadie Sí, dice no es eso. garantía. Pero imagínate que tú te estás enfermando y si no vas con el doctor, empeoras y ve tú a saber en Ujú. qué otra enfermedad vas a caer. Pero así, si te da el tratamiento correcto, te curas bastante, aumentas bastante tu calidad de vida y puedes seguir tu día a día, pero así no. O sea, sin atenderte, no. Lo mismo pasa con las casas se enferman. Claro. No sé si sabías que las casas también adquieren ciertas energías que perturban, que el ambiente lo modifican. Por ejemplo, estos olores, imagínate el cúmulo de energía que ha de haber allí de esta entidad, Ujú. que no es precisamente una entidad buena. Las entidades buenas no generan aromas molestos. Sí, no. ¿No? Por eso cuando me dijiste de lo del aroma, realmente yo lo asimilé con una entidad, pues, fea, oscura, Mala. de baja Ajá. astral, ¿sí? Porque no es normal que se generen ese tipo de olores. Si bien puede ser un español, pues sí, puede ser, pero puede ser que el español ya no esté allí y quede como que algo muy leve de él y haya llegado otra entidad Otra.
y se haya adueñado de esta para poderse manifestar. Eso va a quedar abierto y pues la verdad que interesante lo que pasa en ujú. tu casa. Es una casa real de sucesos paranormales que hasta la fecha te siguen pasando seguramente y que mientras no se haga algo o mientras pues ustedes como familia digan, ya mira, hay que dejarlo así por la paz, pues va a permanecer eso allí, pero van a estar a la expectativa de que en cualquier momento pase otra cosa. Ujú. Sí. Entonces, pues qué interesante, Paulina. Muchísimas gracias por contarnos esto, de verdad. Es una bonita experiencia el contar a alguien más para que sepa que lo que me pasa no es una alucinación mía, que lo que contó alguien más parecido a lo mío no es una Ujú. alucinación. El contar esto a uno lo deja satisfecho el decir, lo conté porque a lo mejor es algo que llevo cargando durante mucho tiempo y eso también libera parte de tu energía y como que Sí. te revitaliza, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues yo te agradezco que nos hayas contado esta experiencia. Sí nos va a dejar pensando, al menos a mí sí, y espero que también a la audiencia los deje pensando porque pues puede pasar en cualquier casa. Esta vez pasó en la tuya, Ujú. Pero puede pasar puede pasar en cualquiera. en cualquier casa. Ujú. Las energías no son de que esta casa me gusta y aquí me voy. No, 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 pasan por todos lados. Ellos no conocen ubicaciones, ellos no conocen colonias, llegan a una estancia, llegan a una casa y allí se quedan. Ujú. Entonces, pues vamos a estar a la expectativa A ver qué aquí- sucede. a ver qué sucede Ujú. próximamente en tu casa. Ya nos platicarás Ya. quizá en una segunda entrega si tú aceptas. Sí, claro. Sí. Bueno, pues Te muchísimas agradezco mucho. gracias, Paulina, por contarnos esto. Gracias por haber aceptado la invitación. Realmente la pasamos de miedo y espero que los suscriptores también. Y pues, esta es tu casa cuando gustes venir. Muchísimas gracias, Marco. Sí, sí es liberador contarlo a personas que sean fuera de la familia, ¿no? Y te agradezco mucho la invitación y ojalá que podamos estar aquí después también. Claro que sí, Paulina, va a ser un gusto. Amigos del terror, esto ha sido todo del episodio del día de hoy. Yo te agradezco que hayas permanecido hasta este momento. Espero que te haya gustado mucho esta experiencia que nos cuenta Paulina de su casa embrujada y espero que de verdad te ponga a pensar que en todas las casas puede pasar. Esta vez pasó en la de ella, la próxima vez puede pasar en la tuya. Muchas gracias, te deseo que pases una linda noche, cuídate, cuida a los tuyos y sobre todo espero que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.